Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo número 18. Entonces se acercó Pedro a preguntarle: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos viene a ser como un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Puesto a hacer cuentas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que fuese vendido él con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y que así pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El Señor, compadecido de aquel siervo, lo mandó soltar y le perdonó la deuda. Al salir aquel siervo, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándole, lo ahogaba y le decía: Págame lo que me debes. Su compañero se echó a sus pies y se puso a rogarle: Ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que había pasado. Entonces su señor lo mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la he tenido de ti? Y su señor, irritado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Del mismo modo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Cuando terminó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos muestra, Señor, varios lados de esta gran pirámide del perdón. Uno de ellos es el purgatorio, porque dice el Señor al final del Evangelio que entregó a ese siervo rico, porque era muy rico, a ese colaborador rico, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. O sea, al final se arrepintió, no fue condenado, como en otras parábolas o en otras enseñanzas directas que nos da el Señor, de una condenación eterna, donde hay llanto y rechinar de dientes, condenación para siempre, ¿no? Con Satanás en el infierno, como también lo menciona muchas veces el Señor, la palabra literal infierno, aunque muchos digan que no existe porque, no sé, pero la evidencia está ahí. Pero aquí habla de que hay una modalidad intermedia hasta que pagase toda la deuda. Bueno, esta es una de las caras de esta pirámide, impresionante, porque este hombre que le dice malvado, siervo malvado, o sea, que eliges hacer el mal, ya se había arrepentido una vez y el Señor le había perdonado todo. Esta segunda vez, al parecer, se arrepintió, a pesar de ser malvado. Le dice: siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también tener compasión? Porque el Evangelio comienza diciendo que el Señor, compadecido de aquel siervo, de este malvado, muy rico, el Señor compadecido le perdonó. Pero él luego, a ese otro obrero, dice el Evangelio que lo ahogaba para que le pagara. Lo estaba ahogando para que le pagara. Y ese compañero se echó a sus pies y se puso a rogarle. Hizo lo mismo que él había hecho con el Señor. Se echó a sus pies y se puso a rogarle: ten paciencia conmigo y te pagaré. Y dice el Evangelio, pero él no quiso. Entonces son varios lados de esa pirámide del perdón. ¿Cómo es que nosotros pedimos perdón, pero luego no damos el perdón? Entonces aquí dice, muy mascadito, que el Señor compadecido le perdonó. Y otro lado de otra cara de esta pirámide del perdón es los valores que quiere hacer
que refleja aquí Jesucristo, que son muy mascaditos, ¿no? El uno debía 10.000 talentos, que eso es una burrada de dinero, porque un talento son 6.000 denarios, o sea, 6.000 días de trabajo. Un denario es un día de trabajo. Si un denario es un día de trabajo y un talento son 6.000 días de trabajo de 6.000 denarios, ¿cuántos son 10.000 talentos? Echa la cuenta. O sea, 6.000 multiplicado por 10.000. En cambio, este otro pobre hombre, al que este se aprovechó porque estaba en la ruina, le había perdonado el Señor toda esa cantidad de deuda, estaba en la ruina y quería aprovecharse de este, ahogándolo, dice el Evangelio. Y este le debía 100 denarios, 100 días de trabajo. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Esta es otra cara de esta pirámide. Si el Señor le perdona 10.000 talentos, o sea, 6.000 multiplicado por 10.000 veces, vamos, eso es millonadas. ¿Cómo es que no le perdona a este pobre obrero 100 denarios, 100 días de trabajo? Lo ahogaba, dice. Y esto lo vemos mucho en nuestro entorno. Tristemente lo vemos, ¿no? En la mundanidad del mundo. ¿Cuántas veces no hemos visto esta usura, pero ya no solo con dinero? Porque parece ser que esto solo va dirigido al perdón con el dinero. No, porque el Evangelio comienza con Pedro. Damos las gracias a Pedro, que siempre está yendo, forma parte del meollo del asunto en cada enseñanza. Maestro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y dice el Señor, no, hasta 70 veces 7, que es plenitud, es el 7 en la Biblia, plenitud. O sea, infinitud, 70 veces 7, siempre, 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 siempre hay que perdonar. Y en el Padre Nuestro nos enseña, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Como también nosotros perdonamos. Entonces, esta frase que decía al principio, de esa cara de la pirámide, que dice que el Señor, irritado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda, qué compasión tuvo que lo mandó al purgatorio. Seguramente este se arrepintió. A última hora, pues debió haber vuelto a haber hecho lo que había hecho ya antes, que era volver a postrarse ante el Señor y pedirle perdón, ¿no? Pero el Señor pues lo mandó a pagar, claro, hasta que pagase la deuda. El Señor es infinitamente justo. Cuando el Señor retira la mano, no es que castigue, es que ya no puede proteger porque es uno el que le ha echado. Este hombre le echó, este hombre echó a Dios de su vida. Le había dado todo, todo y más. Le había perdonado todo, todo y más. Pero, al comportarse así, opuesto a cómo se había comportado el Señor con él, ¿qué hizo? Echar a Dios de su vida. Y la gente lo interpreta como un castigo. No, es que en realidad no es un castigo, es que si el Señor retira su mano, se sale del alma de un hijo suyo, pues obviamente ese hijo suyo está a expensas del príncipe de este mundo. Punto. Es que es así, yo lo he visto toda la vida. Yo veo cuando un alma está a expensas de Satanás, del príncipe de este mundo, o está en paz con la paz de Cristo en vez de la paz del mundo. Este hombre se debe haber arrepentido y le mandó al purgatorio. Dicho en sentido espiritual. Quedémonos con la frase que el Señor compadecido le perdonó. Le perdonó 10.000 talentos. Esos son años y años y años y años de trabajo. Le perdonó 10.000 talentos. Pero porque se compadeció. Y lo que le reclama, al final, es que ¿por qué no se había compadecido de ese obrero? Dice, ¿no debías tú también haber tenido compasión, como yo la he tenido de ti? Por eso en el Padre Nuestro, insisto, en esa otra cara de esta pirámide del perdón, nos dice que oremos diciendo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es maravilloso porque al final se resume todo, pues, en esta frase que dice aquí el Evangelio, el Señor compadecido le perdonó. Ayúdanos, Señor, a compadecernos de tantos, 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 que nos hacen daño, que nos calumnian, que incluso hacen daño a la misión, que, en fin, que están siempre, como dicen por ahí, repartiendo con el ventilador para todos los lados. Y bueno, no tienen la paz de Cristo. Ayúdale, Señor, a que puedan
volver a tenerte en tu alma. Y perdonen como le contestaste a San Pedro, hasta 70 veces 7. O sea, siempre, 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 siempre. Porque todos nosotros, ¿qué queremos nosotros? ¿Que nos perdones a veces sí y a veces no? No, todos nosotros cuando hay arrepentimiento sincero. Es que esa, claro, es la otra cara de la misma pirámide que está aquí implícita. El arrepentimiento está desde arriba hasta abajo en todo el Evangelio de hoy. El arrepentimiento. El Señor se compadece porque este hombre se supone que se arrepintió. Claro, si no se arrepintió de corazón, ahí viene después la cruda realidad. ¿Qué es de corazón? Es que no es lo mismo de corazón que de mente y que de alma. Son 3 dimensiones. Es relativamente, entre comillas, relativamente fácil perdonar desde el alma, porque con ayuda del Espíritu Santo, con perdón, así cualquiera. Hombre, no, pero bueno. O perdonar desde la mente. Yo razono que si tal cosa y me perdona tal, yo también debo perdonar y pido perdón y racionalmente, muy bien. Pero perdonar desde el corazón es lo más difícil, porque somos animales y siempre estamos con esas emociones que son las que hacen que echemos a Dios de nuestra alma, al Espíritu Santo de nuestra alma, que perdamos la paz de Cristo a cambio de chichiguas. Entonces, perdonar siempre, 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 sintiendo compasión, padeciendo con el otro, de corazón, es que es la clave, porque involucrar el corazón, que es el que nos juega malas pasadas y tenemos que ofrecer, encomendar al Sagrado Corazón de Jesús a través del Inmaculado Corazón de María, nuestras emociones, adiestrarlas, educarlas, amaestrarlas, porque cuesta. Pero es que esta persona que tantos favores le hice y no sé qué y tal, y ahora resulta que nos debe y ya, entonces resulta que ya se le subió a la cabeza y ya... Y bueno, y tenemos un montón de razonadas sin razón, pero al final no le estamos dando un ejemplo para que pueda arrepentirse, que es la clave, el arrepentimiento. Arrepentirse y ponerse camino de su liberación y de su salvación. Porque es lo único que importa. Aquí podemos hacer 20.000 piruetas, rezos, etcétera, que si no estamos siendo sinceros en el arrepentimiento de cada segundo, minuto, día, hora, no vale de nada. Este hombre no podemos cuidar la intención, pero por los hechos, pues quizá no se había arrepentido del todo, puesto que recibió semejante perdón y el Señor dice que compadecido le perdonó y mira lo que pasó después. Gracias, Señor, por tanto, ayúdanos a ser coherentes con el perdón en todo momento y situación de nuestra existencia y poder llevarte a ti, a esas almas que sufren, a veces encadenadas a tantas cadenas de este tipo con las que Satanás los ata, de rencores por no perdonar aquí, allá, 20.000 situaciones que se dan con vecinos, con familiares, con herencias, en fin, que la exnovia que se fue con mi mejor amigo, que no sé qué cosas, y eso para toda la vida, le sentencian y eso les amarga la vida y ya nunca más vuelven a tener el Espíritu Santo en su alma. Yo lo he vivido en terceras personas. Nunca más vuelven a tener el Espíritu Santo en su alma por un rencor. Ayúdanos, Señor, a ayudar a tanta gente a que sane, a que se libere por amor a la salvación, al arrepentimiento y liberación y salvación de esa otra alma. Quizás sea su enemigo, sí, pues así es como tú nos pides. Gracias, Señor, ayúdanos, porque queremos, para bien de todas esas almas a las que quieres ir a traer nuestro y por supuesto para bien de las nuestras. Amén.